Hubo un tal tiempo sí, tuvo en que la voz de Oscar de León bastaba para desatar una ovación ensordecedora y ritmos de salsa vibrantes. Era un ícono insustituible de la música latina, cuya energía cautivaba a millones de fans cada vez que se presentaba. Pero ahora, a los 82 años, las últimas noticias sobre la vida de Oscar de León han dejado a sus seguidores sin palabras. El que fuera un hombre lleno de vitalidad, parece estar viviendo días más tristes y solitarios que nunca. ¿Qué le ha sucedido realmente a la leyenda de la salsa que el mundo alguna vez admiró? Nunca pensamos verlo así. Esa fue la reacción inmediata de muchísimas personas después de las imágenes más recientes de Oscar de León. El hombre que durante décadas llenó escenarios con energía desbordante, sonrisas interminables y una voz capaz de hacer bailar a todo un estadio, hoy aparece mucho más cansado, más silencioso y emocionalmente distante de aquella figura explosiva que conquistó la música latina. A sus 82 años, Oscar de León sigue siendo considerado una de las leyendas más grandes de la salsa. Su nombre continúa despertando admiración en toda América Latina, y su música todavía acompaña fiestas, reuniones familiares y recuerdos de varias generaciones. Pero detrás de ese legado inmenso, la realidad actual del cantante comenzó a preocupar profundamente a sus seguidores. Las fotografías y videos recientes dejaron una sensación extraña entre quienes crecieron escuchándolo. Ya no estaba aquel artista hiperactivo que saltaba por todo el escenario mientras hacía cantar al público entero. Ahora muchos notaron movimientos más lentos, una expresión mucho más seria y un cansancio físico imposible de ignorar. Lo más duro fue justamente eso, el contraste, porque para millones de personas, Oscar de León siempre representó alegría pura. Parecía uno de esos artistas que jamás perderían la energía. Incluso con el paso de los años seguía apareciendo frente al público transmitiendo fuerza y entusiasmo. Por eso ver su transformación actual golpeó emocionalmente a muchísima gente. Algunas personas cercanas al ambiente musical aseguran que en los últimos años, el cantante comenzó a enfrentar dificultades físicas propias de la edad que lentamente cambiaron su rutina diaria. Los viajes constantes, los escenarios, las largas giras y décadas enteras viviendo bajo una intensidad enorme empezaron a pasar facturas sobre su cuerpo y también sobre su estado emocional. Y aunque Oscar intentó mantener su esencia positiva frente al público, hubo señales que ya no podían ocultarse fácilmente. Las apariciones comenzaron a ser menos frecuentes. Las presentaciones se hicieron más limitadas y algunas entrevistas dejaron ver a un hombre mucho más reflexivo y emocionalmente agotado. Muchos seguidores confesaron sentirse profundamente afectados al escucharlo hablar sobre el paso del tiempo. Porque detrás de la sonrisa característica del cantante, empezaba así a aparecer una tristeza silenciosa que antes nunca se veía en él. Como si lentamente estuviera aceptando que aquella etapa llena de luces, escenarios y energía infinita había quedado atrás. Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes cargados de nostalgia. Personas de distintos países compartían recuerdos de conciertos históricos, canciones inolvidables y momentos donde Oscar de León parecía dominar el escenario como si el cansancio no existiera para él. Pero precisamente esos recuerdos hicieron todavía más fuerte el impacto emocional de su situación actual. Algunos fanáticos incluso confesaron que les costaba reconocerlo emocionalmente. No porque hubiera perdido su talento o su importancia dentro de la música latina, sino porque parecía haberse apagado parte de esa chispa que durante décadas lo convirtió en uno de los artistas más queridos del continente. También comenzó a llamar la atención la manera en que el cantante empezó a alejarse poco a poco del ritmo frenético de otros años. Personas cercanas aseguran que ahora prefiere espacios tranquilos, reuniones más pequeñas y una vida mucho más reservada. El hombre que antes vivía rodeado de música, fiestas y multitudes, parece buscar ahora silencio y calma lejos de la presión constante de los escenarios. Pero adaptarse a esa nueva realidad no siempre es fácil para alguien que pasó toda su vida siendo admirado por millones de personas. Porque cuando el aplauso se convierte en parte de tu identidad, el silencio puede sentirse inmenso. Y muchos creen que justamente eso es lo que más ha afectado emocionalmente a Oscar de León
durante esta etapa de su vida. Lo más triste es que el público nunca imaginó verlo vulnerable. Durante años parecía invencible. Siempre sonriente, siempre lleno de vida, siempre capaz de contagiar alegría, incluso en los momentos más difíciles. Por eso descubrir ahora a un hombre mucho más cansado y emocionalmente golpeado produjo una reacción tan fuerte entre sus seguidores. Las últimas imágenes dejaron algo muy claro para millones de personas. El tiempo también alcanza a las leyendas más grandes. Y aunque Oscar de León sigue siendo un símbolo eterno de la salsa, hoy enfrenta una etapa marcada por el desgaste físico, la nostalgia y el enorme desafío de convivir con una vida mucho más silenciosa que aquella que lo convirtió en una estrella mundial. Y quizá eso sea precisamente lo que más duele. Porque el público no solo está viendo a un cantante envejeciendo, está viendo cómo uno de los hombres que más alegría llevó a la música latina comienza lentamente a enfrentar la fragilidad humana que durante tantos años parecía imposible de imaginar en él. Cuando Oscar de León subía al escenario, nadie podía quedarse sentado. Así recuerdan millones de personas al cantante venezolano durante los años más grandes de su carrera. Su energía parecía infinita. No importaba el país, el escenario o el tamaño del concierto. Apenas comenzaba a sonar su voz, el ambiente entero cambiaba por completo. La gente bailaba, cantaba y sentía que estaba frente a uno de esos artistas irrepetibles que nacen muy pocas veces. Mucho antes de convertirse en una leyenda mundial de la salsa, Oscar de León era simplemente un hombre apasionado por la música y obsesionado con transmitir alegría a través de cada canción. Pero lo que nadie imaginaba en aquel momento era que terminaría transformándose en uno de los símbolos más importantes de la música latina en todo el continente. Su carisma era algo fuera de lo normal. No necesitaba efectos gigantes, ni grandes escándalos para conquistar al público. Bastaba verlo moverse sobre el escenario, improvisar unas palabras y comenzar a cantar para que miles de personas sintieran una conexión inmediata con él. Y precisamente esa autenticidad fue lo que lo convirtió en un fenómeno tan querido durante décadas. Con el paso de los años, Oscar de León dejó de ser solamente un cantante exitoso. Se convirtió en una referencia absoluta de la salsa. Sus canciones cruzaron fronteras, acompañaron generaciones enteras y terminaron formando parte de momentos importantes en la vida de millones de personas. Había quienes se enamoraban escuchándolo, quienes celebraban fiestas familiares con su música y quienes simplemente encontraban felicidad cada vez que sonaba su voz. Pero detrás de aquella energía aparentemente inagotable, existía una realidad muchísimo más exigente de lo que el público imaginaba. Porque mantener una carrera internacional durante tantos años significaba vivir bajo presión constante. Viajes interminables, conciertos agotadores, entrevistas, grabaciones, y un ritmo de vida extremadamente intenso que muy pocas personas serían capaces de soportar durante décadas. Personas cercanas aseguran que Oscar siempre entregó absolutamente todo sobre el escenario, incluso cuando el cansancio físico comenzaba a afectarlo. El público jamás veía el desgaste real detrás de las cámaras, porque él entendía perfectamente algo muy importante. Las personas iban a sus conciertos buscando alegría, emoción y energía positiva, y jamás quería decepcionarlas. Tal vez por eso daba la impresión de ser invencible. Mientras otros artistas reducían su actividad con el paso de los años, Oscar seguía apareciendo lleno de vida frente al público. Sonreía, bailaba y cantaba como si el tiempo no tuviera ningún efecto sobre él. Pero mantener esa intensidad durante tanto tiempo también tuvo un costo enorme. Algunas personas del entorno musical aseguran que hubo años extremadamente difíciles donde el agotamiento físico y emocional empezó a acumularse silenciosamente. Sin embargo, Oscar rara vez hablaba públicamente de esos momentos. Prefería mantener siempre la imagen alegre y optimista que el público amaba tanto de él. Y quizá justamente ahí estaba una de las partes más complejas de su vida. Porque cuando una figura pública se convierte en símbolo de felicidad para millones de personas, muchas veces siente la obligación de esconder su cansancio, sus preocupaciones y sus momentos más vulnerables. Aún así, Oscar de León continuó trabajando durante décadas,
como si nada pudiera detenerlo. Cada escenario parecía devolverle vida. Cada aplauso alimentaba todavía más esa conexión especial que tenía con el público. Y por muchísimo tiempo parecía imposible imaginarlo lejos de esa energía, que definía completamente su identidad artística. Las redes sociales todavía están llenas de videos donde aparece dominando escenarios enormes con una vitalidad impresionante. Muchos fanáticos siguen compartiendo esas imágenes porque les cuesta aceptar cuánto cambió la situación actual del cantante. Para ellos, Oscar de León siempre será aquel hombre sonriente que hacía bailar al mundo entero, sin mostrar señales de cansancio. Pero detrás de la leyenda, existía también un ser humano que lentamente comenzó a sentir el peso de los años. Porque el cuerpo no olvida décadas enteras viviendo a máxima intensidad. Los viajes constantes, las noches sin descanso y la enorme presión de mantenerse vigente terminaron dejando huellas inevitables. Lo más duro es que el público nunca imaginó cuánto sacrificio existía detrás de aquella sonrisa permanente. Desde afuera la vida de Oscar parecía pura felicidad. Música, aplausos, fama internacional y una carrera soñada. Pero pocas personas pensaban en el desgaste emocional de vivir durante tanto tiempo bajo la expectativa constante de siempre transmitir alegría. Y quizá por eso, resulta tan doloroso verlo hoy atravesando una etapa completamente distinta. Porque quienes crecieron admirándolo, todavía conservan la imagen de aquel hombre capaz de llenar cualquier escenario con una energía casi sobrenatural. Y aceptar que ahora enfrenta una vida mucho más silenciosa y físicamente agotadora se vuelve extremadamente difícil para millones de personas. Aún así, hay algo que jamás cambiará. Oscar de León no solo dejó canciones inolvidables, también dejó una huella emocional enorme en varias generaciones que todavía lo recuerdan como uno de los artistas más vivos, más carismáticos y más queridos que tuvo la música latina en toda su historia. Algo estaba cambiando, y los fanáticos empezaron a notarlo demasiado tarde. Durante mucho tiempo las personas que seguían a Oscar de León querían creer que su energía jamás desaparecería. Parecía uno de esos artistas que siempre encontrarían fuerza para sonreír, cantar y llenar de alegría cualquier escenario. Pero poco a poco comenzaron a aparecer señales que resultaban imposibles de ignorar. Primero fueron pequeños detalles. Presentaciones menos frecuentes, movimientos más lentos sobre el escenario y apariciones públicas mucho más cortas que antes. Algunos fanáticos intentaron convencerse de que simplemente estaba descansando más debido a la edad. Sin embargo, con el paso de los meses, la preocupación comenzó a crecer cada vez más. Las imágenes recientes mostraban a un Oscar de León completamente distinto al que millones de personas guardaban en la memoria. La sonrisa seguía ahí, pero ya no transmitía la misma energía desbordante. Su cuerpo parecía mucho más cansado, y su manera de hablar comenzaba a reflejar una melancolía que antes casi nunca aparecía en él. Muchos seguidores confesaron sentirse emocionalmente golpeados al verlo así, porque durante décadas, Oscar fue sinónimo de alegría absoluta. Parecía imposible imaginarlo atravesando una etapa marcada por el desgaste físico y emocional. Pero el tiempo terminó mostrando una realidad que nadie quería aceptar. Personas cercanas al cantante aseguran que en los últimos años comenzaron a aparecer dificultades físicas propias de la edad que afectaron significativamente su ritmo de vida. Los largos viajes, las giras interminables y décadas enteras, entregando toda su energía sobre el escenario, dejaron consecuencias inevitables sobre su cuerpo. Y aunque Oscar siempre intentó mantenerse fuerte frente al público, hubo momentos donde el cansancio ya no podía esconderse completamente. Algunos fanáticos notaron que durante ciertas presentaciones necesitaba hacer pausas más largas o permanecía mucho más quieto que antes. Para muchos, esos pequeños detalles fueron suficientes para encender alarmas emocionales. Lo más triste era observar cómo el hombre que antes parecía capaz de bailar durante horas, ahora transmitía fragilidad en algunos movimientos. Y aunque seguía recibiendo ovaciones enormes, muchos seguidores comenzaron a sentir que algo dentro de él estaba cambiando lentamente. También empezó a llamar la atención su creciente distancia con la exposición pública.
Antes Oscar de León aparecía constantemente en entrevistas, programas y eventos musicales, pero con el tiempo sus apariciones comenzaron a reducirse considerablemente. Personas cercanas aseguran que empezó a preferir ambientes mucho más tranquilos y privados, lejos de la intensidad mediática que durante décadas formó parte de su rutina diaria. Algunos incluso comentaron que emocionalmente parecía mucho más sensible que en otros años. Había momentos donde hablaba del pasado con nostalgia, recordando escenarios, conciertos, y épocas donde sentía que la música ocupaba absolutamente todo en su vida. Y para quienes crecieron admirando su energía infinita, escuchar ese tono melancólico resultó profundamente doloroso. Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios preocupados cada vez que aparecía una nueva fotografía o video suyo. Muchísima gente escribía exactamente lo mismo, ya no parece el mismo. Y aunque algunos intentaban defenderlo diciendo que es normal cambiar con la edad, el impacto emocional seguía siendo enorme. Porque el público nunca imaginó ver vulnerable a Oscar de León. Durante demasiados años transmitió la imagen de un hombre prácticamente indestructible, siempre sonriente y lleno de vitalidad. Por eso aceptar ahora que también enfrenta cansancio, desgaste y momentos difíciles se volvió algo muy duro para millones de personas. Algunas personas del ambiente musical aseguran que el cantante también comenzó a sentir el peso emocional de alejarse lentamente del ritmo que definió toda su existencia. Porque para alguien que pasó décadas viviendo entre aplausos y escenarios gigantescos, adaptarse a una vida más tranquila puede convertirse en una experiencia extremadamente complicada. La música no era solamente su trabajo, era su identidad completa. Cada concierto representaba una conexión emocional enorme con el público. Y perder poco a poco esa intensidad probablemente dejó un vacío difícil de explicar. Muchos fanáticos empezaron a compartir antiguos videos donde Oscar aparecía bailando, riendo y dominando el escenario con una fuerza impresionante. Pero precisamente esas imágenes hicieron todavía más evidente el contraste con el presente. El hombre seguía siendo una leyenda, sí, pero también comenzaba a mostrar señales claras del desgaste que dejan los años. Y quizá ahí se encuentra la parte más triste de toda esta historia. No se trata solamente de un cantante envejeciendo. Se trata de ver cómo uno de los artistas más alegres y llenos de vida de toda la música latina comienza lentamente a enfrentar una etapa marcada por el cansancio físico, la nostalgia y el enorme desafío emocional de aceptar que el tiempo cambia incluso a las figuras que parecían eternas. Debe ser muy duro pasar del ruido de miles de personas al silencio de una vida completamente distinta. Esa es la sensación que muchos seguidores tienen cuando piensan en la realidad actual de Oscar de León. Durante décadas su vida estuvo llena de luces, conciertos, viajes y multitudes cantando cada una de sus canciones. Todo alrededor suyo era movimiento, energía y emoción constante. Pero hoy, a sus 82 años, el escenario parece haberse alejado lentamente de su vida cotidiana. Las personas cercanas al cantante aseguran que en los últimos años comenzó a llevar una rutina mucho más tranquila y reservada. Ya no existe aquella intensidad de otros tiempos donde pasaba semanas enteras viajando de país en país. Las largas noches de conciertos, los ensayos y el ritmo agotador de la música quedaron poco a poco en el pasado. Y aunque muchos podrían pensar que eso representa descanso para alguien como Oscar de León, el cambio parece haber sido emocionalmente muy difícil. Porque la música no era solamente parte de su vida, era prácticamente toda su identidad. Desde muy joven, aprendió a vivir rodeado de aplausos de instrumentos y de personas celebrando cada presentación suya. El escenario se convirtió en su hogar emocional durante décadas. Por eso alejarse lentamente de todo eso dejó un vacío que muchos creen imposible de llenar completamente. Algunas personas cercanas comentan que hoy, Oscar prefiere espacios silenciosos y reuniones mucho más pequeñas. Ya no busca constantemente la atención pública ni la exposición mediática de antes. Incluso sus apariciones frente a cámaras se hicieron mucho más limitadas y discretas. Para los fanáticos, observar esa transformación ha sido extremadamente doloroso.
Lo más triste es que durante años parecía imposible imaginar a Oscar de León viviendo una vida silenciosa. Él era energía pura. Parecía capaz de transformar cualquier lugar en una fiesta apenas comenzaba a cantar. Pero el tiempo cambió muchas cosas. Y ahora, el hombre que hacía bailar a millones enfrenta días mucho más tranquilos y emocionalmente más pesados. También comenzó a notarse una profunda nostalgia cada vez que habla del pasado. En algunas entrevistas recientes, Oscar recordó momentos históricos de su carrera con una mezcla extraña de felicidad y tristeza, como si una parte de él todavía siguiera viviendo en aquellos años, donde todo giraba alrededor de la música y de la conexión con el público. Muchos fanáticos confesaron sentirse conmovidos al verlo hablar así, porque detrás de sus palabras comenzaba a aparecer una realidad que pocas personas querían aceptar. Oscar de León extraña profundamente la vida que tuvo durante tantos años. Y quizá eso sea precisamente lo más duro para cualquier artista legendario. No solamente enfrentar el desgaste físico de la edad, sino aprender a convivir con el silencio después de pasar toda una vida rodeado de emoción constante. Las redes sociales se llenaron de mensajes nostálgicos cada vez que aparecía una fotografía reciente del cantante. Muchísima gente compartía recuerdos de conciertos inolvidables, canciones que marcaron generaciones y momentos, donde Oscar parecía capaz de transmitir felicidad infinita con apenas unos segundos sobre el escenario. Pero precisamente esos recuerdos hacían todavía más evidente el contraste con el presente. El hombre seguía siendo admirado y querido, sí, pero también se veía mucho más cansado, mucho más reservado y emocionalmente más distante de aquella versión explosiva que el público nunca olvidará. Algunas personas cercanas aseguran que el cantante ha atravesado momentos emocionalmente complejos al darse cuenta de cuánto cambió su vida con el paso del tiempo. Porque cuando alguien pasa décadas siendo el centro absoluto de atención, aceptar una rutina tranquila puede convertirse en una batalla interna muy difícil. El aplauso constante deja huellas emocionales profundas. Y perder lentamente esa conexión diaria con el público puede sentirse como perder una parte importante de uno mismo. Muchos creen que justamente ahí se encuentra gran parte de la tristeza que hoy rodea la figura de Oscar de León. Aún así, el cantante continúa siendo tratado con enorme cariño por millones de personas alrededor del mundo. Cada vez que su música vuelve a sonar, inmediatamente aparecen recuerdos de una época donde parecía imposible imaginar un escenario sin su energía arrolladora. Pero la realidad actual muestra a un hombre mucho más vulnerable y humano que antes. Ya no está aquella velocidad de otros años. Ya no existen las giras interminables, ni la fuerza física que parecía no agotarse nunca. Ahora aparece alguien que intenta adaptarse a una etapa completamente diferente marcada por el silencio, la nostalgia y el desafío emocional de convivir con un pasado demasiado grande. Y quizá por eso esta historia conmueve tanto al público. Porque no están viendo solamente a un cantante envejeciendo. Están viendo cómo uno de los artistas más alegres y vibrantes de la música latina enfrenta una vida mucho más solitaria y tranquila después de haber pasado décadas enteras iluminando escenarios alrededor del mundo. Da tristeza verlo tan diferente. Esa frase comenzó a repetirse entre miles de fanáticos cada vez que aparecía una nueva imagen de Oscar de León. Y no era solamente por el paso de los años. Lo que realmente golpeó emocionalmente al público fue sentir que parte de aquella energía infinita que definía al cantante parecía haberse apagado lentamente con el tiempo. Porque durante décadas, Oscar representó exactamente lo contrario a la tristeza. Era música, baile, alegría y celebración constante. Su sonrisa parecía contagiar felicidad incluso a personas que jamás lo habían visto en persona. Bastaba escuchar unos segundos de su voz para sentir inmediatamente ganas de cantar o moverse al ritmo de la salsa. Por eso resulta tan duro para millones de personas observar su realidad actual. Verlo más silencioso, más reservado y emocionalmente más frágil, rompe completamente la imagen poderosa que el público conservó durante tantos años. Las últimas apariciones públicas dejaron una sensación amarga entre sus seguidores.
Ya no estaba aquel hombre hiperactivo que dominaba el escenario sin detenerse ni un segundo. Ahora aparecía alguien mucho más cansado físicamente y con una mirada donde muchos comenzaron a notar una nostalgia imposible de esconder completamente. Algunos fanáticos confesaron que lo más doloroso no es aceptar que Oscar de León envejeció. Lo verdaderamente difícil es sentir que el artista que alguna vez transmitía alegría absoluta, ahora parece cargar una tristeza silenciosa que antes jamás existía en él. Y quizá eso tiene sentido. Porque cuando una persona pasa décadas viviendo bajo aplausos constantes, enfrentarse de pronto a una vida mucho más tranquila puede convertirse en una experiencia profundamente dura emocionalmente. Personas cercanas aseguran que Oscar extraña enormemente la conexión con el público y la intensidad de los escenarios. Aunque sigue siendo amado por millones de personas, la realidad cotidiana ya no se parece a aquellos años donde viajaba constantemente y sentía la energía de multitudes enteras cantando sus canciones. Lo más triste es que muchas veces las leyendas musicales parecen eternas para el público. La gente piensa que seguirán transmitiendo la misma fuerza para siempre. Pero detrás de cada artista existe un ser humano real, que también siente cansancio, miedo al envejecimiento y el peso emocional de ver cómo el tiempo transforma completamente la vida que alguna vez conoció. Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes extremadamente emotivos sobre Oscar de León. Muchísima gente compartía recuerdos personales relacionados con su música. Algunos hablaban de fiestas familiares, otros de amores importantes, y muchos simplemente recordaban momentos felices de sus vidas donde las canciones del cantante estuvieron presentes. Y justamente eso hizo todavía más fuerte la tristeza colectiva. Porque para millones de personas, Oscar no era solamente un artista famoso, era parte de sus recuerdos más felices. Por eso duele tanto verlo atravesar una etapa marcada por el silencio, el desgaste físico y la nostalgia. También comenzaron a aparecer comentarios sobre lo injusto que puede sentirse el paso del tiempo para figuras tan importantes. Porque el público sigue viendo a Oscar como una leyenda inmensa, pero al mismo tiempo resulta imposible ignorar cuánto cambió físicamente durante los últimos años. Algunos seguidores confesaron que todavía les cuesta mirar imágenes recientes suyas porque automáticamente recuerdan al cantante lleno de energía, que saltaba, bailaba y hacía vibrar cualquier escenario. Y precisamente esa comparación constante entre pasado y presente es lo que vuelve toda esta historia tan emocional. Pero quizá lo más humano de todo esto sea entender que Oscar de León nunca dejó de ser aquella persona alegre y apasionada por la música. Simplemente está atravesando una etapa donde el cuerpo ya no responde igual y donde la vida obliga a enfrentar silencios que antes no existían. A sus 82 años, sigue siendo uno de los nombres más importantes de la música latina. Su legado es inmenso y nadie podrá borrar jamás el impacto que tuvo sobre varias generaciones. Pero detrás de toda esa gloria existe hoy un hombre enfrentando una realidad mucho más frágil y emocionalmente compleja de lo que el público imaginaba. Y tal vez, eso sea lo que más conmueve a millones de personas alrededor del mundo. No ver a una estrella perdiendo fama, sino observar cómo uno de los artistas más alegres que tuvo la salsa enfrenta ahora el desafío más difícil de todos, aprender a convivir con el paso del tiempo, mientras los aplausos se vuelven cada vez más lejanos y los recuerdos comienzan a ocupar más espacio que los escenarios. Y quizá después de escuchar toda esta historia, muchos entiendan que el verdadero dolor no está solamente en ver cómo pasa el tiempo. Lo más difícil es aceptar que incluso las personas que alguna vez parecían llenas de energía infinita, también terminan enfrentando momentos de cansancio, silencio y nostalgia. Oscar de León no fue solamente un cantante exitoso. Fue la voz de fiestas familiares, recuerdos felices, amores inolvidables y momentos que marcaron generaciones enteras en toda América Latina. Su música acompañó la vida de millones de personas y convirtió la salsa en algo mucho más grande que un simple género musical. Para muchos, escuchar a Oscar siempre significó alegría. Y tal vez por eso hoy resulta tan conmovedor
verlo atravesar una etapa tan distinta. Porque detrás del artista legendario existe un hombre real que también siente el peso de los años, el agotamiento y la tristeza silenciosa que a veces aparece cuando la vida cambia completamente. Pero incluso lejos de los grandes escenarios, Oscar de León sigue siendo eterno para quienes crecieron escuchando su voz. Sus canciones todavía hacen bailar al mundo, todavía despiertan emociones, y todavía mantienen viva esa energía que lo convirtió en uno de los artistas más queridos de la música latina. ¿Y tú? ¿Cuál es la canción de Oscar de León que más recuerdos te trae? ¿Qué momento suyo nunca podrás olvidar? Te leo en los comentarios. Si te gustan estas historias llenas de emociones, nostalgia y recuerdos sobre las grandes leyendas de la música y el espectáculo, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos videos. Porque detrás de cada artista famoso, siempre existe una historia humana mucho más profunda de lo que imaginamos.